Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 5. Jesús en Betabara y en Jericó. El publicano Zaqueo. Cuando Jesús se acercó al Jordán, ya se había reunido una gran muchedumbre. Todo el espacio estaba lleno. Se habían acomodado bajo los árboles y en tiendas. Muchas madres venían con sus criaturas como en procesión, niños de todas las edades, hasta los que eran llevados en brazos. Cuando llegaron por el ancho camino al encuentro de Jesús, quisieron los discípulos apartar a las madres con sus criaturas, para que no dieran trabajo a Jesús, que ya había bendecido a muchos de ellos. Jesús no quiso que los apartaran, y entonces trataron de ponerlos en orden. En un lado de la calle se colocaron 5 largas filas de niños de diversas edades, separados. Había más niñas que varoncitos. Las madres, con las criaturas en brazos, estaban detrás de la quinta hilera de niños. Del otro lado de la calle estaba el resto del pueblo, que a veces irrumpía rompiendo el orden. Se iban turnando los últimos con los primeros. Jesús pasó delante de la primera fila de niños, poniéndoles su mano sobre la cabeza y bendiciéndoles. A unos les ponía la mano sobre la cabeza, a otros sobre el pecho. A algunos los estrechó contra su pecho, a otros los proponía como modelo a los demás. Y así enseñaba, amonestaba, bendecía, sanaba y consolaba a todos. Cuando llegó al final de la primera hilera, pasó al otro lado del pueblo, y allí consolaba, exhortaba, o ponía como modelos a algunos de los niños. Cuando terminó en este lado, volvió a la segunda hilera de niños, y luego a la del pueblo, y así prosiguió hasta llegar al término de la quinta fila, donde estaban las madres de las criaturas en brazos. Todos los niños que bendijo recibieron una gracia interna, y más tarde fueron cristianos. Había unos 1000 niños, pues se renovó la escena por varios días. Jesús tuvo mucho que hacer. Estaba en tranquila seriedad, dulce, afable, con una indefinible tristeza. Enseñaba en las calles. A veces le tiraban de los vestidos para que entrara en algunas casas. Contó varias parábolas. Enseñó a grandes y chicos, a sabios y a ignorantes. Decía a algunos que diesen a Dios por gratitud lo que Él les había dado, como lo hacía Él mismo. He visto aquí a la Verónica, a Marta, a Magdalena y a María Salomé. Esta vino con sus hijos Juan y Santiago el mayor, y pidió a Jesús hiciera que sus 2 hijos se sentaran a su lado cuando viniera su reino. Los fariseos de Jerusalén mandaron espías, de los cuales algunos se convirtieron y otros no volvieron. Otros que volvieron a Jerusalén con malas ideas, en el camino se arrepintieron y más tarde se unieron a los cristianos. Cuando Jesús salía de Betabara, fue rogado en el camino para ir a una casa donde habitaban 10 leprosos. Los apóstoles se apartaron, temerosos, y aguardaron a Jesús reunidos bajo un árbol. Los leprosos estaban sentados en un rincón del edificio, llenos de llagas y de podredumbre. Jesús entró, mandó algo, y tocando a uno de ellos salió. Los leprosos fueron llevados uno después de otro a un estanque donde se lavaron. Después estuvieron los 10 en disposición de presentarse a los sacerdotes como sanos. Jesús entró en otro edificio donde había enfermos, hombres y mujeres, separados. Había cierto orden para los enfermos y un sitio para cocinar y lavar. Tenía un patio con hierba verde. Jesús sanó a varios. Cuando iba de camino, vi que uno de los 10 leprosos curados le seguía haciendo acción de gracias y alabando a Jesús. Al darse vuelta Jesús para mirarlo, el hombre se echó al suelo sobre su rostro y daba gracias. De paso Jesús bendecía a los niños que les traían las madres. El camino que hacía Jesús con los suyos desde Betabara los llevaba a Marcaronte y a la ciudad de Madián. Se volvieron más hacia el lado del Jordán,
Rodearon Bethabara y, atravesando una región poco poblada, se encaminaron hacia Jericó. En este camino vinieron poco a poco los discípulos que habían sido enviados a misionar y contaron a Jesús cómo les había ido. Les enseñó con parábolas. Recuerdo solo algo de lo que dijo en su alocución. Aquellos que se dicen puros, pero que comen y beben como les da la gana, parece como si quisieran apagar un fuego arrimando más leña seca. La otra parábola se refería a la acción futura de los 12 apóstoles. Vosotros ahora me estáis aficionado, porque tenéis abundante alimento. No entendieron que Jesús se refería a su doctrina y enseñanza. En la necesidad, empero, obraréis de otro modo. Aun aquellos que llevan como un manto el amor a mi persona, dejarán caer ese manto para huir. Se refería a la actitud de Juan en el huerto de los olivos, que huyó dejando la manta en que se envolvía. En una población junto al Jordán, he visto una mujer pidiendo la salud de una hija cubierta de llagas. Jesús le contestó que le enviaría a un discípulo, pero ella insistió en que viniese el mismo Jesús. Jesús no lo hizo, pero como no estaba lejos de él, la mujer volvió, pidió ayuda y dijo que se había desasido de todo, como él se lo había mandado. Jesús la rechazó nuevamente diciendo que esa hija era fruto del pecado, y le nombró una falta, que parecía pequeña, a la cual estaba asida hacía años. Le dijo que no volviera hasta que no se arrepintiera de ese pecado. Entonces vi a esta mujer pasar por entre los apóstoles y discípulos e ir a Jericó. Cerca de Jericó llegaron 4 fariseos hasta Jesús, enviados por los de Jerusalén, para decirle que no entrase en la ciudad, que Herodes lo buscaba para darle muerte. Ellos decían esto porque le temían, por los muchos prodigios que habían oído y sabido de otros. Jesús les contestó que dijeran a esa zorra: mirad, yo echo demonios hoy y mañana, y sano a enfermos, pero al tercer día completaré mi misión. 2 de estos fariseos entraron en sí mismos, se arrepintieron y se hicieron discípulos. Los otros 2 volvieron a Jerusalén llenos de enojo. Vinieron también 2 hermanos de Jericó que disputaban sobre una cuestión de herencia. Uno quería quedarse, el otro quería abandonar ese lugar. Se entendieron para que Jesús decidiera su pleito. Jesús los rechazó de plano, diciendo que no había venido para eso. Como Juan y Pedro pensaran que se trataba de una obra buena, contestóles Jesús que no había venido a hacer repartos de bienes terrenos, y enseñó al pueblo que se había reunido. Los discípulos aún no lo habían entendido y esperaban siempre un reino temporal, porque no habían recibido las luces del Espíritu Santo. Como también aquí salieron muchas mujeres con sus criaturas pidiendo bendición, los apóstoles, temerosos de las amenazas de los fariseos, quisieron apartarlas para no alterar el orden. Jesús les mandó que los dejasen venir para bendecirlos, que necesitaban esta bendición para llegar un día a ser sus discípulos. Bendijo a muchas criaturas y a niños de 10 a 11 años. A algunos no los bendijo ahora, y vinieron más tarde. Cerca de la ciudad, donde había jardines, parques y casas, se encontró Jesús con los suyos en medio de una muchedumbre venida de todas las comarcas, que lo esperaban con muchos enfermos que tenían alojados en tiendas y chozas. Un jefe de los acabaleros llamado Zaqueo, que tenía su oficina junto al camino, salió también para ver a Jesús. Como era pequeño de estatura, subió a una higuera para verlo a su gusto. Jesús lo miró y le dijo: Zaqueo, baja pronto que hoy tengo que ir a tu casa. Zaqueo bajó enseguida. Se sintió conmovido, se humilló y corrió a su casa a preparar lo necesario para recibir a Jesús. Al decirle el Señor que deseaba ir a su casa, se refería a su corazón, donde entraba Jesús con su gracia. Pues Jesús entró en Jericó, pero no en la casa de Zaqueo. De la ciudad no había salido la gente a recibir a Jesús,
temerosa de las amenazas de los fariseos. Los que pedían ayuda eran solo extranjeros y viajantes. Jesús sanó a un ciego y a un mudo. Otros fueron rechazados. Bendijo a muchos niños, a unas pequeñas criaturas, y dijo a sus apóstoles que las gentes deben acostumbrarse a llevar a los niños a Jesús desde temprana edad, que todos estos que bendecía serían cristianos. Entre los rechazados había una mujer con flujo de sangre venida de lejos con el propósito de pedir salud. He oído que Jesús decía a sus discípulos: el que no tiene deseo ardiente de conseguir algo, tampoco tiene constancia en pedir ni fe en lo que pide. Como llegase el sábado, entró con los suyos en la sinagoga y más tarde en el albergue. Jesús estaba con los apóstoles en el comedor, en lugar abierto, y los discípulos bajo los pórticos. La comida consistió en pequeños panes, miel y frutas. Comieron de pie. Jesús enseñaba mientras paseaba entre ellos. Los apóstoles bebían de 3 en 3. Jesús bebió solo. A este lugar llegó aquella mujer rechazada 2 veces, pidiendo por su hija. Fue desoída nuevamente, pues quería estar bien con los fariseos y con Jesús. Había ido a Jericó para preguntar a los fariseos qué pensaban de Jesús de Jerusalén. También se presentó Zaqueo. Los nuevos discípulos murmuraban de que Jesús quería entrar en la casa de mala fama del publicano Zaqueo. Tanto más se sentían irritados, porque algunos de ellos eran parientes de Zaqueo, y se avergonzaban de que éste fuese publicano y no se hubiese convertido aún. Zaqueo se adelantó a ellos, pero ninguno quiso anunciarlo a Jesús, ni nadie le ofreció cosa alguna. Jesús lo vio. Le hizo señas de que entrase y le ofreció comida y bebida. Cuando Jesús a la mañana siguiente volvió a la sinagoga, como dijera a los fariseos que deseaba explicar la lección del día, levantaron tumulto, pero nada pudieron contra él. Habló severamente contra la avaricia del dinero y sanó en la sinagoga a un enfermo, a quien habían traído en camilla. Después del sábado salió con sus apóstoles de la ciudad y se dirigió a la casa de Zaqueo. Los apóstoles no estaban con él. En el camino le salió nuevamente al encuentro la mujer que pedía la salud para su hija. Jesús puso su mano sobre ella para liberarla, primero de su enfermedad espiritual. Luego la mandó a su casa, diciéndole que su hija estaba sana. Durante la comida, consistente en un cordero, miel y frutas, Zaqueo escuchaba las palabras de Jesús con devoción. Jesús contó la parábola de la higuera que estaba en un viñedo que hacía 3 años que no daba fruto, y el viñatero pidió 1 año más de plazo. Habló como si los apóstoles fueran el viñedo, Jesús el dueño de la viña y Zaqueo la higuera. En efecto, algunos parientes habían dejado hacía 3 años este oficio deshonroso. Zaqueo continuaba en él, y era por los discípulos despreciado. Ahora Jesús se compadecía de él, llamándolo y haciéndolo bajar de la higuera. Jesús habló también de los árboles frondosos que no dan frutos. Las hojas son apariencias exteriores y salen sin dar frutos de bien. Los frutos son el interior, el obrar en la fe, en la consolación del fruto y la supervivencia del árbol en la semilla del fruto. Me parece que quiso decir a Zaqueo, al mandarle bajar del árbol, que se despojara del aparato exterior y de las hojas, como si ahora Zaqueo fuera la fruta madura que deja el árbol, que estuvo 3 años infructuosos en la viña. Habló también de los guardianes fieles que, sin hacer ruido exterior, pueden oír fácilmente cuando el Señor golpea a la puerta. Parece que Jesús, por ser la última vez que estará en Jericó, quisiera mostrar todo su amor. Manda a los apóstoles y discípulos de a 2 en 2 a los suburbios, a donde no podrá él mismo llegar. En Jericó entra de casa en casa, enseña en la sinagoga, en la calle y en todas partes, siempre con multitud de oyentes. Los pecadores y publicanos lo rodean,
Los enfermos son puestos en su camino para que los vea cómo levantan sus manos suplicantes y oiga sus clamores. Enseña y habla sin interrupción. Está serio, pero obra con seguridad y afablemente. Los discípulos están llenos de miedo y de inquietud. Jesús, tranquilo, aunque expuesto a todos los peligros, pues se han reunido como 100 fariseos de todas partes para insidiar y estorbar su apostolado. Mandan mensajes a Jerusalén, se reúnen y tratan como echarle la mano. También los apóstoles están con miedo y les parece que Jesús obra demasiado audazmente contra el parecer de los fariseos. He visto cómo Jesús se encontraba a veces rodeado de muchos que buscaban cómo dañarle, mientras traían enfermos, y los apóstoles se mantenían a respetable distancia. La mujer rechazada con flujo de sangre y gota se había hecho llevar a donde estaban las que hacían penitencia, y en el momento oportuno se arrastró hasta tocar el ruedo del vestido de Jesús. El Señor la miró, y la mujer quedó sana. Se levantó al punto, dio gracias y volvió a la ciudad y a su casa. Jesús volvió a enseñar sobre la oración y la constancia en la oración. No conviene cansarse de rogar ni pedir. Yo pensé entonces en la constancia de esta mujer y en el amor de esta buena gente, que la llevaba de un lugar a otro, y cómo preguntaba a los discípulos a dónde iría Jesús, para hacerse llevar allá y tomar un puesto conveniente, tanto más que debido a su enfermedad impura, no podía estar en cualquier parte, y así anduvo esperando de un día a otro durante 8 días seguidos. Se bautizaron muchos por medio de Santiago y Bartolomé. En el centro de la ciudad hay una fuente rodeada de edificación, con escalones que van hasta abajo y cajones nadando que sirven de baños como en el estanque de Bethesda. Los bautizandos llevan un manto blanco. 2 discípulos ponen sus manos sobre sus hombros, mientras otro apóstol lo bautiza. Algunos enfermos sanaron mientras eran bautizados. Antes de partir Jesús de Jericó, vinieron mensajeros de Betania con la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo y que Marta y Magdalena ansiaban mucho la presencia de Jesús. Pero el Señor no se fue a Betania, sino a un pequeño lugar a 1 hora al norte de Jericó, donde se había reunido mucha gente y enfermos. 2 ciegos con su guía estaban apostatados en la vera del camino. Cuando Jesús se acercó, comenzaron a clamar, levantando las manos, pidiendo ser curados. Los circunstantes querían obligarlos a callar, mientras tanto clamaban: «Oh tú, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Jesús se volvió hacia ellos, los hizo traer a su presencia y tocó sus ojos. De pronto vieron y le siguieron. A causa de estos 2 ciegos curados, se levantó un tumulto. Los fariseos comenzaron a examinarlos y llamaron a sus padres. Los discípulos deseaban que Jesús se decidiera a ir a Betania al lado de Lázaro, donde gozarían de más tranquilidad. Aquí estaban llenos de sobresalto. Jesús sanó a otros muchos enfermos. No me es posible expresar cuán dulce, manso y paciente era Jesús, aún en medio de estos tumultos, persecuciones, contradicciones, y con cuánta dulzura y dulce sonrisa contestaba a sus discípulos que querían dejar este lugar, apartarse de tantas insidias e irse a Betania. Se dirigió a Samaria. A la noche, cerca de un lugarejo, estaban recluidos a la vera del camino 10 leprosos. Al pasar Jesús salieron clamando por salud. Jesús se detuvo mientras los apóstoles seguían su camino. Los leprosos se apresuraron según sus fuerzas y se acercaron a Jesús y lo rodearon. Jesús tocó a cada uno de ellos y les mandó que se mostraran a los sacerdotes. Después siguió su viaje. Uno de los enfermos, un samaritano, caminaba más ligero. No sanaron de repente. Se sentían aún débiles, pero en el término de 1 hora estuvieron totalmente limpios.
Después de esto vino un padre de familia desde un pueblo de pastores, pidiendo a Jesús entrara en su casa, pues acababa de morir una hijita suya. Se dirigía a esa casa cuando el leproso samaritano, al verse limpio, desanduvo su camino, alcanzó a Jesús y echándose a sus pies, le dio las gracias por la salud recobrada. Jesús preguntó, ¿no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los 9 restantes? ¿No hay ninguno de ellos que dé gloria a Dios y agradezca sino este extranjero? Levántate y vete a tu casa. Tu fe te ha salvado. He visto que este hombre pasó a ser uno de sus discípulos. Con Jesús estaban ahora Pedro, Juan y Santiago. La niña, como de 7 años, estaba muerta hacía 4 días. Jesús le puso una mano sobre la cabeza y la otra sobre el pecho, y oró con los ojos dirigidos a lo alto. De pronto la niña se levantó a la vida. Jesús les dijo a sus apóstoles que hicieran de la misma manera en su nombre. El padre tenía una fe viva en el poder de Jesús y así esperó. La mujer ya antes quería que el marido hubiese buscado a Jesús, pero el hombre esperó confiado. No bien pudo desligarse de sus obligaciones, entregó su negocio a otros, y habiendo muerto su mujer, se agregó a los discípulos de Jesús y fue uno de los principales. La hija fue muy piadosa. Jesús continuó visitando las chozas de los pastores y sanó a muchos enfermos. Pasando de una choza a otra, llegó a las cercanías de Hebrón. Lo he visto luego solo con Pedro en una choza de pastores, a donde llegó una pareja después del desposorio en la escuela del lugar. Delante iban niñas con coronas y vestidos, según la ocasión, tocando y cantando. Había en el cortejo un sacerdote de Jericó. Cuando entraron en la casa y vieron a Jesús, quedaron muy conmovidos. Jesús les dijo que siguiesen tranquilamente las costumbres de tales ocasiones para no llamar la atención. He visto que bebían en pequeños recipientes. La novia estaba con las mujeres y las niñas danzaban y tocaban en su presencia. Más tarde he visto a los esposos en otra pieza con Jesús, quien les cruzó las manos y los bendijo. Luego les habló de la santidad e indisolubilidad del matrimonio. Después lo he visto con Pedro y el sacerdote en la mesa, mientras el novio cuidaba el orden. El sacerdote estuvo de mala gana porque dieron a Jesús el lugar de honor y al poco tiempo se retiró de la mesa. He visto más tarde que este sacerdote soliviantó a otros, que asaltaron en forma grosera al Señor, de tal modo que en el calor de la disolución uno de ellos asió el manto del Señor, que siguió tranquilo y amable. Como no pudieran hacerle nada, se alejaron. Jesús quedó en esta casa con mucha familiaridad y amor. Los pastores ancianos eran de aquellos que 30 años antes lo habían ido a adorar en la gruta, cuando era niño. Comenzaron a contar estas cosas con mucha devoción y a honrar a Jesús. Los pastores más jóvenes contaban también lo que habían oído a sus padres. Trajeron enfermos de mucha edad que no podían andar y niños enfermos, a los cuales sanó. Les dijo a los novios que después de su muerte fueran con sus apóstoles y siguieran su doctrina, cuando hubiesen sido bautizados e instruidos convenientemente. Nunca he visto a Jesús tan contento y familiar como con estos sencillos pastores. He visto que todos aquellos que lo honraron y que lo visitaron cuando él era niño, recibieron la gracia de la salvación. Después siguió Jesús más al sur, hacia Juta, por la montaña. La gente de la casa de las bodas lo acompañó un trecho. Ahora veo que hay 6 apóstoles con Jesús, entre ellos Andrés. En el camino sanó a muchos niños enfermos. Estaban hinchados y no podían andar. Los comarcanos son sencillos y buenos en general. Al pasar por una pequeña población, entró en la sinagoga para enseñar. Los sacerdotes quisieron oponerse y llamaron a otros, pero tuvieron que ceder, y el pueblo lo escuchó de muy buena gana.
Los apóstoles querían persuadir a Jesús que se retirase a Nazaret, su ciudad, ya que siempre hablaba de su próximo fin. Jesús no quiso defraudar la buena voluntad de esta gente. No fue a Nazaret, sino que siguió enseñando. Dijo, ninguno puede servir a dos dueños. Añadió que había venido para traer la espada, esto es, el cortar y apartarse de todo lo malo y viciado, como lo explicó luego a sus discípulos.